Quiero hacer una pregunta esta mañana. Si dejaremos de orar como iglesia, ¿será que algo va a cambiar? ¿Será que algo va a ser diferente en las reuniones, en las actividades, en las predicaciones? ¿Será que los resultados cambiarán si dejamos de orar? O peor, ¿seguirá todo igual? Yo me hago esta pregunta. Si dejamos de orar lo que oramos hoy, ¿será que algo cambiará? ¿Será que veremos menos de la obra del Señor o será que veremos todo lo mismo? Una pregunta que me hago, que no me atrevo a conocer si será así o no. Pero viene de la fuente que creo que oramos no tanto como deberíamos, que oramos muy poco. Y muchas veces las cosas que hacemos para Dios lo hacemos con buenas intenciones, capaz lo hacemos con sacrificio, capaz venimos y con esfuerzo, pero con muy poca o nada de oración. Muy poca o nada de oración. Y Dios no está obrando. Dios no está obrando porque Dios solo obra a través de la oración. Dios solo va a tomar nuestro esfuerzo en nuestro trabajo y lo va a ocupar para su honra y su gloria cuando hemos orado, cuando hemos buscado de su poder, cuando hemos buscado que Él venga a obrar a través de nosotros. Porque no se trata de nosotros, hermanos. Todo lo que hacemos esta mañana, todos los fines de semana y todas las semanas y como iglesia es para la honra y la gloria de Cristo. No es para nosotros. No es para nosotros. Sí, disfrutamos las cosas que Dios nos da, lo que nos permite hacer, por ejemplo, cantar al Señor, ¿verdad? El tiempo de comunión y un montón de otras cosas. Pero el fin no es ello. El fin es ver a Dios glorificado, es ver a su reino avanzar, es ver vidas transformadas con el poder del Evangelio. Y eso, hermanos, se hace con oración. Con oración. Muchas iglesias hablan de la oración, pero oran muy poco. Muy poco. Cuando la iglesia deja orar, ocurre algo peligroso. La iglesia intenta suplementar a Dios con fuerza humana. Intenta hacer la obra de Dios en el poder del hombre. Y hermanos, hay muchas cosas que el hombre puede hacer. Es impresionante la capacidad que un hombre puede llegar a tener y todas las cosas que puede hacer. Pero no se trata de nosotros. Esto se trata de la gloria de Dios. Y se trata de lo que Él quiera hacer. Hoy quiero hablar de este tema de la oración, la necesidad urgente de una iglesia que ora. La necesidad urgente que seamos una iglesia que ora. Una iglesia que ora. En la Escritura vemos que Elías oró y cayó fuego del cielo. Hermanos, hay poder en la oración. Buscamos a veces trabajar tanto y hacer tantas cosas y planificar tanto. En particular yo soy el primero culpable de todo esto. Me gusta trabajar, me gusta planificar, me gusta pensar adelante, me gusta ser estratégico, me gusta eliminar las cosas que están mal, me gusta hacer todo humanamente posible para el éxito, para que alguna cosa salga bien. Pero en eso hay un gran peligro, porque muchas veces uno deja de orar o no ora lo suficiente para tener el poder de Dios y pasa a ser obra humana, pasa a ser esfuerzo de uno. Y tratamos de hacer cosas como, por ejemplo, en la historia de Elías. Cuando él oró, cayó fuego, había un montón de profetas
de un Dios pagano, también orando a su Dios, también sacrificando, también, ¿verdad?, haciendo un montón de cosas para tratar de llamar la atención y conseguir que su Dios obra, y no consiguieron en su fuerza, no pudieron. Primero y principal, porque su Dios no era real. Y Elías no se puso a hacer un tremendo trabajo, no se puso a esforzarse un montón, a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Él solo se inclinó ante el Señor y elevó una oración al Señor en simples palabras, en un corto ratito, y Dios respondió con fuego que cayó del cielo. Y demostró Dios ese día que Él era el Dios verdadero. Demostró su poder ese día. Ezequías oró y Dios cambió su sentencia de muerte. Ezequías estaba por morir y él fue a Dios y dijo: Dios, por favor, déjame vivir más. Y Dios le dijo: bueno, te voy a dar más años, porque oró. Daniel oró y los leones no pudieron tocarlo. No creas que solo Daniel tenía poder sobrenatural porque era Daniel. No, hermanos. Daniel no era nadie especial. Era igual que tú y yo, hermanos. Daniel era igual que tú y yo. La diferencia es que Daniel era un hombre de oración. La palabra de Dios nos muestra que era un hombre de oración, que todos los días tenía su tiempo de hablar con Dios. Tenía el favor de Dios sobre su vida, tenía el poder de Dios sobre su vida. Y hasta cuando los malvados del reino donde él servía al rey se movieron en contra de él para matarlo y tratar de destruir su vida, no pudieron, porque Dios dijo: yo te voy a proteger. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Nada más. Un hombre igual que tú y yo, solo que la diferencia es que oraba. La iglesia oró en Hechos. La iglesia oró y el lugar donde estaban tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y miles se convirtieron. La iglesia oró un poco tiempo después y Pedro salió de la cárcel. Pedro está en la cárcel y la iglesia dice: vamos a orar. No vamos a ir a protestar, no vamos a ir a hacer lío, vamos a ir a hablar con nuestro Dios. Y se ponen a orar y Pedro sale de la cárcel. Hermanos, servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que se comunica con nosotros en todo momento, de todos los días, a través de la oración. Un Dios que quiere tener comunión con nosotros. Un Dios, ¿verdad? Y yo doy gracias, hermano, doy muchas gracias que sirva a un Dios vivo, sirva a un Dios real. Y no solo sirvo a un Dios vivo, a un Dios real, sirvo a el Dios, el único, el creador del universo, el que dio su vida en la cruz por mí. No sirvo a un Dios pequeño, sirvo al Dios que es rey de todos los reyes. Hermanos, tenemos un Dios vivo, que quiere tener comunión con nosotros, que quiere obrar entre nosotros, y lo va a hacer solo a través de la oración. Solo a través de la oración. Y lo he comprobado, hermano, lo he comprobado porque yo años atrás, en mi juventud, me empecé a cuestionar todas estas cosas de la iglesia porque, por un lado, tuve el privilegio de criarme en la iglesia. Eso es algo muy lindo, un privilegio para los que le toca, ¿verdad? Pero a la vez también me hacía muchas preguntas porque digo, bueno, capaz todo esto no es cierto, capaz me están mintiendo. Un montón de preguntas empecé a hacer, empecé a investigar, empecé a buscar. Empecé a hacer, ¿será que Dios es real? ¿Será que el Dios que la cual me enseñaron, ¿verdad?, la cual me presentaron, es el único verdadero Dios o es uno de las tantas religiones que hay por el mundo? Y empecé a buscar por mi propia cuenta y, hermanos, llegué al punto que lo selló todo, sobre todas las cosas, a través de mucho estudio de la palabra y un montón de cosas, pero que lo selló es presenciar la presencia del Dios omnipotente en mi vida. Es saber que estaba conmigo, es saber que tenía comunión con Él y, hermanos, es muy real. Es muy real. Y yo dije, tengo la verdad. Sirvo al Dios verdadero. Y ahí seguí y no miré atrás nunca más. Nunca dudé, nunca más.
Hermanos, servimos a este Dios. Por lo mismo estuve orando por qué predicar esta mañana y tenía mis apuntes listos. Y esta mañana me levanté y el Señor no me dio paz para predicar esos apuntes. Los modifiqué y después tampoco sentí paz. Así seguí orando y modifiqué de vuelta. Y llegué con esto. Y creo que es lo que Dios quiere que comparta. Voy a compartir hasta que el tiempo se acabe historias de Dios obrando a través de la oración. Historias. Espero que sea de bendición, que Dios obra a través de, creo que es lo que Dios quiere que haga esta mañana. La primera historia que quiero compartir es de Dios obrando en gran manera en la vida de un hombre llamado George Mueller. George Mueller. Él alimentaba a miles de niños en un orfanato, hasta 10,000 niños en un orfanato, solo a través de la oración. Solo a través de la oración. Este hombre se propuso ir ante Dios en el principio de su ministerio. Dijo, yo no voy a pedir a ningún hombre nada. Voy a servir a Dios en lo que quiera y le voy a pedir todo a mi Dios y Él me lo va a dar todo lo que necesite. Y él vivió su vida así. Y es conocido como un gran héroe de la oración. Dios obró en gran manera en su vida. Imagínate dar de comer a 10,000 niños todos los días. Proveerle un lugar para vivir a través de la oración. No tenía contactos con el gobierno. No tenía amigos ricos. Él, la clave que tenía era un Dios vivo. Que se presentaba todos los días y dice, Dios provee, y Dios proveía todos los días para su servicio. Quiero contar una historia de tantas, posiblemente 2 esta mañana, de su vida. Una mañana se sentaron todos los niños para desayunar. Todos los niños en ese lugar se sentaron para desayunar. Pero la particularidad de esa mañana es que no había qué desayunar. La bodega estaba vacía, la cocina estaba vacía, no había nada, absolutamente nada, ni siquiera un pan. No había nada para todos los niños. Pero todos se sentaron, Él hizo que todos se sientan. Por fe, creyendo en el Señor, Dios nos va a dar. Y se sentaron esa mañana y Él le pidió al Señor, Dios, gracias por el alimento que nos vas a dar ahora. Y alguien tocó la puerta. En ese momento alguien tocó la puerta, era el panadero. El panadero toca la puerta y él va a la puerta y abre. Y el panadero dice, ¿sabes qué? Anoche Dios me dijo que te haga pan. Y empecé a hacer pan y traje todo el pan para todos ustedes esta mañana. Y bueno, pasaron el pan, empezaron a repartir el pan a todos los niños y al ratito tocan la puerta de vuelta. Sale, abre la puerta y ahí la persona que distribuye en aquel entonces, se distribuía leche fresco en un carruaje, ¿sí? No tenían heladeras como hoy en día, ¿sí? Y salía todas las mañanas a distribuir la leche para ese día. Y el carruaje llegó hasta la puerta del orfanato y se le rompió la rueda. Entonces toca la puerta y el Señor le dice, mira, tengo toda esta leche, se me va a echar a perder. ¿Te lo puedo regalar? Y esa mañana tuvieron leche y pan para el desayuno para todos los niños. Una historia del gran poder de la oración. Hudson Taylor fue como misionero a China. Uno de los grandes héroes entre los misioneros, estudian su vida. Un hombre que fue a China como misionero, que tuvo una gran carga para llegar a ese país, a las millones y millones y multitudes de personas que viven ahí con el Evangelio. Y él llegó y hasta ese momento los únicos misioneros que habían ido a China
fueron a ciudades costeras. Nadie había entrado al interior. Y Hudson Taylor tuvo una visión de Dios de emprender una misión y orar que Dios mande misioneros para entrar al interior del país y predicar el evangelio. Entonces él empezó a orar y pasó el tiempo. Él está pidiendo a Dios, dame 24 misioneros, dame 24 familias para entrar al interior del país. Después del tiempo, comenzaron a llegar los misioneros, uno tras otro, tras otro, tras otro. Al pasar los años, él envió a cientos de obreros al interior de China, cientos, y millones se convirtieron a Cristo a través de todo ese país. ¿Por qué? Por la oración. Por ir ante un Dios vivo y decir, Dios, mándame obreros. Dios, mándame para hacer tu obra. Necesito Dios. Dios mandó. John Knox, la oración que sacudió una nación. John Knox fue un predicador en Escocia durante la Reforma. Era conocido por una oración famosa. Señor, dame Escocia o me muero. Dios, dame mi país o me muero. Este hombre peleaba por su país en oración. Buscaba ver a Dios obrar en su país en oración. John Knox oraba constantemente por su país. En ese tiempo Escocia estaba llena de corrupción. Suena algo como nuestro país, ¿no es cierto? Llena de corrupción religiosa y oscuridad espiritual. Pero comenzó a surgir un movimiento de la reforma espiritual. La predicación del evangelio se extendió, iglesias cambiaron, la nación fue profundamente impactada. Incluso se cuenta que María, la reina de Escocia, dijo esto: temo más las oraciones de John Knox que todos los ejércitos de Europa. Fíjate eso. Una persona sencillo como tú y yo, que tiene poder con Dios, que ora, que suplica constantemente, todo el momento, todos los días, ante Dios. Dios, dame esto, por favor, dame mi país. Dame mi país. Dios, dame obreros para tu obra. Dios, dame el alimento para los que necesitan. Dios, dame. Y Dios contestó. Hermanos, este es el mismo Dios que servimos hoy. Es el mismo Dios a la que deberíamos estar orando hoy, constantemente. Puede hacer las mismas cosas hoy día. Lo mismo. Vamos a seguir más adelante otras historias. El avivamiento de las Hebridas se llama 1949. Esto es más reciente. 1949. Este avivamiento ocurrió en unas islas de Escocia. Todo comenzó con 2 mujeres ancianas que estaban profundamente preocupadas por la condición espiritual de su iglesia. Oh, que sería lindo que unas personas acá de nuestra iglesia se preocupen por la condición espiritual de nuestra iglesia. Estas 2 ancianas, una tenía 84 años, el otro tenía 82 años. Una de ellas era ciega. Comenzaron a orar todas las noches pidiendo que Dios visitara su iglesia con avivamiento. Su oración era simple: Señor, tú prometiste derramar agua sobre la tierra seca. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez acá. Mientras tanto, un pequeño grupo de hombres en la iglesia comenzó a reunirse para orar hasta altas horas de la noche. Semanas pasan, semanas de oración, meses de oración. A veces Dios en el transcurso del tiempo, Él nos está probando para ver si de verdad estamos en serio.
Por eso a veces oramos tanto tiempo sin ver respuesta. Y pedimos y pedimos. Y Dios está esperando a ver si de verdad, qué tan importante es. No es que Dios no quiera. Dios está viendo de verdad cuánto de verdad queremos. Y le demostramos con el tiempo. Lo demostramos con el tiempo. Meses pasan. Entonces comenzó algo extraordinario. Personas eran convencidas de pecado mientras caminaban por la calle. O sea, total inconverso, va caminando por la calle y de repente viene la convicción del Espíritu Santo de Dios, la cual no puede resistir y se convierte al Señor. Hasta ese punto llegó el poder de Dios en este lugar. Las salas de baile, los boliches, quedaron vacíos. Porque nadie iba. Estaban bajo convicción de pecado. Las iglesias se llenaron de personas buscando a Dios. Comunidades enteras fueron transformadas. Y todo comenzó con 2 mujeres orando. 2 personas orando. Y el avivamiento de oración de 1857. 1857 fue en Nueva York. En 1887, un hombre llamado Jeremiah Lanphier comenzó una reunión de oración en Nueva York. El primer día asistieron 6 personas. La semana siguiente había 20. Después cientos, pronto miles de personas se reunían cada día para orar. Cada día para orar. Las reuniones de oración comenzaron a extenderse por todo el país. En menos de un año, más de 1 millón de personas se habían convertido a Cristo. El avivamiento de Corea. En principios del siglo XX ocurrió un poderoso avivamiento en Corea. Las iglesias comenzaron a reunirse muy temprano cada mañana para orar. Las iglesias comenzaron a reunirse todos los días de temprano a orar. A veces hasta las 4 de la mañana se juntaban para orar. Miles de creyentes oraban juntos. Hubo profunda convicción de pecado, confesión, arrepentimiento, restauración espiritual. El evangelio comenzó a extenderse por todo el país. Y hoy Corea del Sur tiene algunas de las iglesias cristianas más grandes del mundo, por lo que ocurrió en aquel entonces, por el poder de la oración. Muchos dicen que todo lo que está pasando allá comenzó ese año con ese grupo que se juntaba en la iglesia todos los días a orar. El avivamiento de Galas, 1904. Un joven predicador llamado Evan Roberts comenzó a orar intensamente por avivamiento. Oró durante meses. Pequeñas reuniones de oración comenzaron a surgir en diferentes lugares. De repente el avivamiento estalló. En pocos meses, más de 100,000 personas se convirtieron. El crimen cayó drásticamente. Las tabernas se cerraron. Comunidades enteras cambiaron. Las iglesias estaban llenas de personas orando. El impacto espiritual se extendió por toda la nación. Y el avivamiento siempre, hermanos, comienza cuando el pueblo de Dios se humilla y ora. Se humilla y ora. Ahora te hago una pregunta antes de seguir porque tengo un montón de historias más. ¿Queremos ver a Dios obrar? ¿O queremos seguir nuestra vida como está ahora mismo? Yo no sé de ti, pero yo dentro de todo, yo vivo bien. Vivo tranquilo, tengo mis necesidades suplidas. Dios ha sido muy bueno conmigo. Pero no estoy contento donde estoy. Yo quiero ver a Dios hacer más. Quiero ver a Dios hacer más. Y quiero
no quedarme quieto con lo que está sucediendo. Creo que Dios, yo leo esta historia y veo cosas que Dios está haciendo que superan muy largamente a lo que un ser humano puede hacer. Y eso me produce una sed, un deseo de decir, yo quiero ver a ese Dios obrar acá, entre nosotros. Yo quiero verlo. No sé de ti, pero yo quiero verlo. Y se va a ver, hermanos, solo a través de la oración. Solo si nos ponemos a orar, como hablé anoche, todos los días, en todo momento, constantemente. George Mueller, otra historia de él. Él tenía que hacer un viaje con su esposa. Tenía que hacer un viaje en un barco. Y había una silla en particular, especial, que su esposa necesitaba para poder subir al barco. Y ellos habían orado que Dios le provea la silla. Y cuando llegan a abordar el barco para hacer el viaje, le vienen a avisar, ¿sabes qué? Su silla no ha llegado, desde su destino no ha llegado, no va a llegar a tiempo y deberían ir a la tienda en la ciudad a comprar otra. Y el hermano George Mueller le dice al Señor, se dijo, nosotros hemos orado y Dios nos va a dar esa silla, tranquilo. Y se sube al barco con su esposa. Y un ratito antes que desembarque el barco, llegó un carrito con cosas y ahí estaba la silla que ellos necesitaban. Dios le proveyó la silla. No se puso histérico, no se puso loco, oye, ¿qué voy a hacer? Y estoy corto con el tiempo, hoy tengo que ir a correr, ¿de dónde voy a sacar plata? Voy a comprar, voy a hacer... Mira, así actuamos nosotros. Nos volvemos locos a veces por no orar. Viene la necesidad, viene la presión y a no confiar en Dios, a confiar en nuestra fuerza, vamos y hacemos cualquier locura. Nos mandamos cualquier macana. Y al final y al cabo no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Culpa de nosotros. A veces malgastamos tiempo, malgastamos recursos, ¿verdad? Malgastamos el dinero por no orar. Cuando Dios podría suplir. Cuando Dios quiere suplir, cuando Él quiere mostrarse vivo y mostrar su poder, pero hay que orar, hermano. Hay que orar. Amy Carmichael, una vez quería rescatar a una niña que estaba en peligro. Esta es una misionera, todo esto. Quería rescatar a una niña que estaba en peligro en un templo pagano. Para hacerlo necesitaba 100, no sé si lo pronuncio bien, pero rubias o rubíes. Rubias. Pero no sabía si debía gastar esa suma en una sola niña. Decía, mira, es mucha plata para una sola persona. Entonces, oró así, Señor, si tu voluntad es rescatar a una niña, envíame exactamente 100 rubias. Nada más ni nada menos. Poco después llegó una donación. La carta decía, pensé en enviar una cantidad menor, pero sentí que debía enviarte exactamente 100 rubias. Y así esta misionera le pidió vez tras vez, tras vez, tras vez, en 15 años, y vio a Dios usarla para rescatar a muchas personas, cada vez pidiéndole exactamente 100, Dios dame 100, y Dios le dio los 100, y cada vez que daba era Dios confirmando, es mi voluntad, es mi voluntad. Nosotros a veces le podemos pedir cosas pequeñas o cosas muy grandes a Dios, pero cuando concede, ¿verdad? Cuando Él contesta, es su apruebo. Es su sello de apruebo. Nosotros, como mencioné hace rato, debemos orar por la potencial de conseguir este lugar para alquilar. Nosotros no tenemos la capacidad hoy para alquilar, pero podemos orar. Podemos pedirle a Dios. Y si fuera la voluntad de Dios, Él va a decir, acá tienen, úsenlo. De la forma que sea. Puede ser de cualquier forma. No hay que descartar ninguna posibilidad. Puede ser de cualquier forma. Si es de Dios, Dios va a proveer. Pero hay que orar.
Dios no va a dar, hermanos, si no oramos. No lo va a dar. No lo va a dar. Y yo no sé de ti, pero yo no quiero pasar los años y los años y los años y seguir igual. Yo quiero ver a Dios cambiar más vidas y ver a Dios hacer más cosas entre nosotros, ver a nosotros crecer más y ver a un Dios vivo y percibir y poder cada uno de nosotros decir, ¿sabe qué? Yo sirvo a un Dios vivo. Yo sé que Dios contesta mis oraciones y eso nos va a producir un gozo, ¿verdad? Tremendo, nos va a producir una fe que se extiende cada vez más y vamos a ver a Dios hacer cosas cada vez más grandes en nuestra vida por la oración. Otra historia de un pastor. Acá un pastor desafía a su congregación a orar por la peor persona que conocen. Buscar la peor persona en su pueblo y orar por ello. En su congregación, de todos lo que le pidió, solo 6 personas aceptaron el reto de orar. Entre ellos el pastor empezó a orar. Dios, convierta a la peor persona en mi ciudad. Pasó un tiempo y el pastor dijo, ya está, no puedo esperar más, tengo que ir a buscar. Dios va a contestar. Voy a buscar quién es la peor persona en mi ciudad. Y se fue a un hombre en la esquina y le preguntó, ¿tú eres la peor persona de este lugar? No, yo no soy, dijo. ¿Me puedes indicar dónde vive la peor persona que tú conoces? Y allá en el domicilio tal. Entonces el pastor va a ese domicilio, llega y le pregunta, me dijeron que tú eres la peor persona de esta parte, ¿es cierto que tú eres la peor persona? Y el hombre dijo, no, yo no soy, estás equivocado. La peor persona es el domicilio tal. Esa es la peor persona. Entonces el pastor va a ese domicilio. Llega ahí y le dice, yo vengo de parte de Dios buscando la peor persona de esta ciudad. Y estoy curioso si tú eres esa persona. Y el hombre le dice, mira, justo estaba hablando con mi esposa y le estaba contando que yo soy una terrible persona y que yo estoy por ir a quitarme la vida, justamente. Y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Dios trae salvación a tu hogar, porque Dios quiere salvar a la peor persona. Y ese hombre ese día se convirtió. Estaba listo, estaba esperando que alguien le llegue a hablar de Cristo. A veces nosotros podemos ver a los delincuentes, a las personas hacer tantas atrocidades y a uno le genera un miedo. Uy, pero esa persona, uno lo teme. Y a veces uno debe orar por ellos. No temer tanto, orar, que el evangelio llegue a su vida, porque capaz están esperando nomás que alguien llegue y le hable de Cristo. Capaz solo está esperando. No, por fuera se ve como terrible persona y hace tantas cosas malas, ¿verdad? Pero solo está esperando que alguien diga, ¿sabes qué? Dios te ama y Dios quiere que te arrepientes de tu pecado. Y esa persona en ese momento se arrepiente. Por el poder de Dios, que viene a través de la oración. Que viene a través de la oración. Había un avivamiento en India. No tengo los años acá escrito. En una escuela cristiana en India, dirigida por Pandiata Ramabai, si digo bien, había aproximadamente 1.500 jóvenes hinduistas que estaban siendo educadas. 1.500 jóvenes. Un día algunas de ellas estaban leyendo la Biblia y encontraron este pasaje, Lucas 12, 49. Encontraron a Lucas 12, 49. Y dice así, fuego vine a echar en la tierra y que quiero, y si ya se ha encendido. Los jóvenes quedaron, ¿verdad?, intrigadas. ¿Qué significa este pasaje? Entonces ellos van a la misionera que estaba ahí y le preguntan, ¿qué significa este pasaje de la Biblia? La misionera no sabía el significado, entonces trató de esquivarle la pregunta, pero las jovencitas no se quedaron tranquilas. Ellos tomaron una decisión
sorprendente. Decidieron comenzar a orar. Comenzaron a orar que Dios enviará ese fuego a sus vidas. Que Dios mande ese fuego a sus vidas. Comenzaron a reunirse para orar con sinceridad y hambre espiritual. Y hermanos, algo extraordinario ocurrió. El Espíritu de Dios comenzó a moverse entre ellas en gran poder. Muchas comenzaron a sentir convicción profunda de pecado. Otras comenzaron a experimentar un amor profundo por Dios. El libro describe el momento como una visita poderosa del Espíritu de Dios. Luego ocurre algo más sorprendente. Un pequeño grupo de ellas, jóvenes, sintió que Dios les estaba guiando a orar por otras iglesias y misiones. Entonces fueron a hablar con algunos misioneros en otra ciudad y le dijeron: queremos venir aquí por un tiempo para orar por la obra de Dios. Acá los misioneros le dijeron: no sé, la verdad no me parece buena idea, ustedes deberían estar estudiando. Son jovencitas, tienen que estar en el colegio, no deben estar acá, ¿verdad? Pero ellos insistieron: solo queremos ir a orar. Permítanos, darnos un cuartito donde podemos ir a quedarnos unos días a orar. Entonces el misionero dijo sí. Llegaron y se pusieron a orar. Oraban y oraban, oraban intensamente. Y pronto algo comenzó a suceder. Una noche el pastor estaba ahí y llegó otro pastor a hablar con él, arrepentido de su pecado, pidiendo perdón. Después llegó otra persona públicamente confesando su pecado, y después más. Luego otro creyente y otro. Pronto muchos creyentes estaban confesando pecados, reconciliándose con Dios, renovando su fe. Algunos inconversos empezaron a convertirse también. ¿Y todo comenzó con qué? Oración. Oración de unas niñas, rogando a Dios: trae ese fuego acá. Dios obra entre nosotros. Dios obra en esta iglesia. Mira, Dios no respeta a las personas. A Él no le interesa si somos capaces de ir ante su presencia a orar. Dios va a obrar, hermanos. Dios va a obrar en tu vida, en tu familia. Va a obrar acá en nuestra iglesia. Dios va a hacer cosas sorprendentes a las cuales no nos podemos imaginar. Pero hay que ir ante Él y orar. Hay otra historia de una joven que estaba orando una noche durante ese mismo movimiento espiritual que hubo entre las 1500 jóvenes. Estaba en su cuarto, tarde una noche, orando, y tenía una lámpara prendida y una de las trabajadoras consejeras que yo de colegio se levanta y ve que había una luz prendida en uno de los cuartos y va a inspeccionar porque era contra las reglas tener las luces prendidas. Y llega al cuarto y en la esquina de atrás ve a una jovencita con en una mano una lámpara, en la otra mano una lista de 500 nombres por la cual pedía. Esa niña ahí arrodillada, clamándole al Señor, clamando: Dios, por favor, obra. Nombre tras nombre, obra. Dios, por favor. Tarde en la noche. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos quedado tarde supliendo: Dios, por favor, obra? Dios, necesito que hagas esto. Dios, por favor, no. Dios, no puedo vivir si no haces esto. Necesito ver que tú obres, Dios. Por favor, en la vida de tal, Dios, en la vida de tal, en la circunstancia tal. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Qué tan escasos estamos, hermanos, de oración? Decimos: sí, Dios hace esto y ya está, y nos olvidamos y vamos a hacer las cosas del día. No lo tomamos, hermanos, en serio. No tomamos esto en serio. Esa jovencita rogándole al Señor, tarde. Somos más propensos a acostarnos y abrir esto y ponernos a ver cualquier cosa.
malgastar el tiempo, pasar el tiempo. Dios quiere tener comunión contigo, hermano. Y no lo puede hacer a través de esto. No lo puede hacer. Lo va a hacer a través de la oración. Dios quiere presentarse real en tu vida, pero lo va a hacer a través de la oración. En una reunión de oración, un grupo de creyentes estaba orando intensamente por el esposo de una mujer de la iglesia que no quería saber nada con Dios. Ese hombre llegó a la iglesia justamente esa noche para buscar a su esposa, para llevarla a casa. Él cuando llegó un poquito temprano, entró por las puertas, se sentó ahí en silencio a esperar a que termine la reunión de oración y escuchó las oraciones. Escuchó que oraban intensamente por un hombre. Escuchó que clamaban por la vida de un hombre, que rogaban al Señor por la salvación de un hombre. Termina la reunión de oración. Se va con su esposa, ¿verdad? Caminando a casa. Mientras van caminando a casa, le pregunta por qué hombre estaban orando ahí, por quién estaba orando. Y ella le dice, estamos orando por el esposo de una de las mujeres de la iglesia. Wow, dice, con tanta fuerza en oración, segura esa persona va a ser convertido. Y nada, bueno, llegan a casa, se van a dormir y la noche no podía dormir el hombre. No podía dormir. Está bajo tanta convicción. Le levanta a su esposa y le dice, háblame de Dios. Háblame de Dios. Esa noche se convierte a Cristo y después entregó su vida al Señor. Sirvió el resto de su vida al Señor. Hermano, por el poder de la oración. ¿Cuántas veces nos ponemos a rogarle al Señor, a suplicarle? No pedir por encima, no por la vida de alguien, pero de verdad suplicarle con todo nuestro ser que Dios transforme una vida. Que Dios transforme. Mira, hermanos, es la voluntad de Dios hacerlo. Lo es. Pero Él está esperando que nosotros vayamos ante Él a pedirle que Él venga a obrar. No esperamos que hagamos ninguna otra cosa sobrenatural, sino ir a orar. Y somos buenos para hacer tantas cosas, hermano. Para planificar actividades, planificar eventos, para diseñar folletos, hacer un montón de cosas. Todo con el propósito de, wow, ojalá alguien vea y sea convertido, que esto convenza a alguien. Y hermano, todo eso es en vano si no hay oración. Todo es en vano, hermano, si no hay oración. Todo es vacío si no hay oración. Todo va a llegar a la nada, no vale de nada si no hay oración. Pienso en las cantidades, como iglesia tenemos más de 10,000 folletos guardados allá arriba que Dios nos permitió tener, ¿verdad? Hermoso folleto, bien diseñado, hermoso. Pero no sirve de nada, hermanos, si no oramos por ello. Si no cada vez antes de repartirlo, antes de distribuirlo, no le pedimos, Dios, obra con tu poder en este folleto. Dios, unge este folleto, ¿verdad? Úsalo, por favor, Dios. Si no oramos, hermanos, solo estamos repartiendo papel, solo estamos malgastando plata, tiempo. Una misionera en India lleva años trabajando. Ella predicaba, enseñaba, servía fielmente. Años servía al Señor, pero casi no veía conversiones. Se sentía desanimada. Un día sintió fuertemente que Dios le estaba diciendo algo simple: ora más, ora más. Al principio dudó, si yo oro, ¿debo orar más? Temía que otros pensaban que estaba descuidando su trabajo. Así finalmente decidió dedicar mucho más tiempo en oración. Poco tiempo después algo comenzó a suceder
Personas comenzaron a convertirse, las vidas comenzaron a cambiar. Más tarde ella testificó algo sorprendente. Dijo, Dios hizo más en 6 meses que yo hice en 6 años. Dios hizo más en 6 meses a través de la oración que yo hice en 6 años. Una mujer cristiana tenía una conocida muy difícil. Cada vez que se venía a visitarla era muy complicado convivir con ella. ¿Cuántos tienen a alguien complicado, un amigo complicado? Amén. Un par de manos sinceras. Amén. Un día se enteró que esta mujer iba a venir a pasar una semana con ella. Y se sintió muy preocupada, muy preocupada. Entonces dijo, bueno, voy a ir a orar. Voy a orar. Entonces se dijo, yo voy a pasar toda la noche orando. Toda la noche para que Dios me ayude a tener la paz esta próxima semana para no volverme loca. Así se pone a orar y al ratito, después de estar orando, Dios le recuerda Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En ese momento Dios le trajo paz. Dios le trajo paz. Se fue a dormir y la próxima semana la pasó muy agradable con su amiga. Dios obró. Y así, hermanos, creo que tengo una historia más. Había un capitán de un barco que se dedicaban a cazar ballenas. Y estaban en una tormenta. Y el capitán quería ir de acá no sé cuántos kilómetros al sur y estaban peleando la tormenta porque el viento los empujaba para el norte. Y él quería el sur y el sur y el sur. Y porque él creía que para allá iba a estar mejor la caza de ballenas. Pero sintió que Dios le dijo, ¿por qué no te das vuelta y vas con el viento? Total, ballenas pueden ver en cualquier lado. Ballenas hay en todo el mar. ¿Por qué no deja que el barco se dé vuelta y ándate con el viento nomás? Deja que yo te lleve. Bueno, decidió obedecer. Era creyente. Él oraba todos los días que Dios le permitiera hacer la voluntad de Dios, que Dios le permitiera hacer el bien para alguien, ¿verdad? Y deja que el barco se dé vuelta. Empieza a andar. Pasa un tiempo. Y la persona que está allá arriba mirando, ¿verdad? Buscando, ahí ve unos barquitos pequeños de salvavidas. Justo había otro barco que se había estrellado, se había hundido. Y creo que eran 16 hombres que estaban ahí ya hace como varios días en el mar. Varios días, no sé si tengo el número de los días. No tengo. Creo que 7 días ya estaban en el mar. Ya estaban a punto de morirse estos hombres. Y fueron rescatados. ¿Por qué? Porque un hombre oraba. Le pedía a Dios qué hacer. Y Dios le dijo, deja que el barco vaya para allá. Deja que yo te voy a llevar. Y los llevó a donde pudo rescatar a 17 personas. Y así, hermanos, uno puede seguir y seguir y seguir. Historia tras historia, tras historia, tras historia. Pero, hermano, me canso de leer historias. Me canso de leer historias de lo que Dios hizo en el pasado. Yo lo quiero ver presente en nuestras vidas. Quiero ver presente en tu vida, hermano. Quiero ver el poder de Dios obrar en tu vida, en mi vida, en nuestra iglesia. Quiero ver que los que entre nosotros no conocen al Señor como Salvador se conviertan, hermano. Se conviertan. Quiero ver las vidas que están tambaleando, que están con problemas, que están con lucha, que puedan estar firmes con Cristo, con sus vidas en orden, ¿verdad? Sirviendo al Señor como Dios lo desea y ser un testimonio de la grandeza, la potencia del Señor. Que los que tienen, ¿verdad? Que están por el piso económicamente, que el día de mañana puedan seguir, obedecer al Señor en oración y en su lectura de su palabra y ver a Dios bendecir. Y el día de mañana decir, ¿sabe que Dios me sacó de donde estaba y ahora estoy bien por la oración? Y así seguir y seguir.
Pero solo, hermanos, si oramos. Solo si oramos, no de vez en cuando, no así nomás a la ligera, si buscamos continuamente, todos los días, en todo momento, que Dios obre y tener comunión, como hablé anoche, oración es comunión con Dios. Eso es la amistad con Dios, es hablar con Él y escuchar que Él habla, porque Dios te habla, hermano. Y a veces tú dices, pero ¿cómo Dios habla? Muchos hacen la pregunta, pero ¿cómo sabes cuando Dios te habla? Mira, sabes cuando tenés comunión suficiente cerca con Dios. Cuando tú estás cerca de Dios, tú sabes cuando el Espíritu te habla. ¿Sabes? Y si uno no sabe o no ha conocido, hermano, busca acercarse al Señor. Busca acercarte al Señor para que puedas escuchar su voz, percibir su voz, que es algo hermoso, saber cuando Él te dirige. Y después hay que hacerle caso, amén. Hay que hacerle caso. Pero si no le hacemos caso, todo es en vano. Pero Dios te va a dirigir, Dios te va a ayudar, Dios te va a mostrar el camino en todas las cosas. Pero hay que hacerle caso todo momento, todos los días. Yo ayer estaba acá haciendo algo en la computadora en un rato y el Señor me dijo, anda arriba a orar. Anda arriba a orar por el servicio de anoche. Y yo estaba hace un ratito, pero quiero terminar. Y sentía claramente el Señor me dijo, anda a orar. Y yo pensé, ¿qué debo hacer? Debo hacerle caso al Señor. Si Él me dice anda a orar, es por algo. Es porque Dios quiere hacer algo. Si yo me quedo acá haciendo trabajo humano, trabajo que nosotros nos convencemos que es necesario, y Dios no obra, es en vano, hermano. Es en vano, no sirve. Tengo que dejar, ¿verdad?, mi voluntad de lado, decir, Dios, tu voluntad que se ha hecho. ¿Quieres que ore? Yo voy a orar. ¿Quieres que hable con alguien? Voy a hablar con alguien. ¿Quieres que trabaje acá? Voy a trabajar. ¿Quieres que trabaje del otro? Lo que quieras, Dios, yo lo voy a hacer. ¿Verdad? Pero eso uno solo lo consigues en oración. En oración vamos a conseguir todo lo que necesitamos de parte del Señor. Vamos a ver a Dios obrar entre nosotros. Así, mi ánimo, mi desafío para esta mañana es que oremos más. Ore más, mi hermano. Ore más. Busque de parte del Señor y vas a ver que tu Dios es real. Tu Dios es real. Y es algo hermoso, hermano. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Perdóname mis pecados, Padre Santo. Padre, estamos buscando que tu voluntad sea hecho. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que obren sus vidas. Gracias por lo que vas a hacer. Ahí donde estás sentado, mi hermano, algo Dios te habló esta mañana. Algo Dios te mostró. Yo no sé qué. Dios sabe. Dios te mostró lo que Dios te habló esta mañana. Hable con el Señor de ello. Toma un momento de reflexión sobre esto de la oración. Vimos muchos ejemplos esta mañana de Dios obrando. Tanto de la Escritura como de tiempos modernos. Dios quiere obrar en tu vida. Es su voluntad tener comunión contigo. Si tú le pides, Él te va a conceder. Todo lo que pides de pedir de acuerdo a su voluntad. Si tú le pides la salvación de un ser querido, es su voluntad. Te lo va a conceder, pero tenés que pedirle. Si tú le pides por alguien que está lejos del camino del Señor o que está indiferente, es la voluntad de Dios que esa persona tenga comunión con Dios. Dios te quiere contestar. Si tú le pides sabiduría para dirigir tu familia, tus finanzas, tu servicio al Señor, tu trabajo, es su voluntad dártelo. Te lo va a dar. Así yo podría seguir y seguir.
pero hay que pedírselo. Hay que estar en comunión con Él. Hay que buscarle, hermano. Hay que buscarle. Eso no corresponde a nosotros, eso es nuestro trabajo. Buscarlo a Él. Buscar tener comunión. Buscar compartir. Padre Santo, acá nos presentamos ante tu presencia. Tú eres digno de todo honor y gloria, Padre. Exaltamos tu nombre esta mañana. Gracias, Padre, por lo que hiciste. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por desafiarnos esta mañana en este tema de oración. Ayúdanos a ir a casa, a proponernos orar más cada día. Buscar tener más comunión contigo. Por favor, que sea tu voluntad en nuestras vidas, Padre Santo. Que se lleve a cabo. Señor, te necesito, Padre. Yo te necesito personalmente. Yo necesito más comunión contigo. Yo necesito verte a ti obrar en mi vida. Yo necesito tu provisión para mi familia. Padre, mis hermanos acá presentes también, todos te necesitan. Todos estamos necesitados de ti, Padre, que tú obres entre nosotros, que tú proveas, que tú hagas de acuerdo a tu poder, Padre. Te rogamos que obres, Señor. Obra entre nosotros. Nos rendimos ante ti, Padre Santo, a ver tú hacer tu voluntad entre nosotros. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que vas a hacer. Y te damos toda la honra y la gloria por ello. En el nombre de Jesucristo pedimos todo. Amén.